Siguiendo, vamos a hablar sobre las bacterias autótrofas y heterótrofas. Estas bacterias son organismos unicelulares y que a la vez estos son organismos extremófilos. ¿Qué nos quiere decir con extremófilos? Que estas bacterias pueden vivir en temperaturas extremas, por ejemplo a 2000 grados centígrados aproximadamente, ¿no? Y estas bacterias autótrofas y heterótrofas se adaptan a ese ambiente, a esas temperaturas. Por eso es que le dicen ese término, extremófilo. Las bacterias autótrofas son quimiosintéticas y fotosintéticas. Como la misma palabra lo dice, sintetizan químicamente su alimento. Y también se dice fotosintética, sintetizan también a través de la luz, que es una energía, ¿no? Las heterótrofas. Estas a su vez se subdividen en las saprofitas y en las parásitas. Las saprofitas son organismos que descomponen sustancias orgánicas complejas en otras más simples provenientes de cadáveres. Eso a través de la putrefacción. Y las parásitas. Las parásitas se alimentan del hospedero, al que pueden causarle una enfermedad o un daño, ¿no? Por ejemplo, el hospedero de unas bacterias, ¿no? En un cuerpo degradado. También se subdividen respecto a la nutrición de las bacterias autótrofas. Su nutrición se da en dos partes. Estas producen su propio alimento. ¿Cómo así? Obtienen la energía solar de sustancias químicas como el sulfuro de hidrógeno y el azufre. Las arqueobacterias. Las arqueobacterias son quimioautótrofos, o sea, que quiere decir que producen su alimento químicamente. Ahora, ya que no utilizan una fuente de energía, que en este caso sería el sol, ¿no? Y de acuerdo en el ambiente en el que viven estos compuestos, como el azufre, el nitrógeno, el hierro y el hidrógeno. Ahora, las cianobacterias. Estas forman un grupo de fotosintéticos. Contienen clorofila y otros pigmentos dispersos en el citoplasma. Estas utilizan energía solar. Y tienen una membrana elaborada donde está la clorofila. Las bacterias, estas pertenecen al reino Monera, bacterias mencionadas, ¿no? Anteriormente. Ahora, las bacterias autótrofas, para su fuente que utilizan es el CO2, el dióxido de carbono, y realizan la fotosíntesis a la vez. Estas a su vez se dividen en fotoautótrofas y quimioautótrofas. Su alimentación de las bacterias fotoheterótrofas, su fuente de energía es la luz. Por ejemplo, las bacterias de fotosintéticas cianobacterias parecidas a las algas. Ahora, las quimioautótrofas, su fuente de energía son compuestos inorgánicos, por ejemplo, el hierro, el azufre, el hidrógeno, las bacterias nitrificantes. Ahora vamos a hablar de las bacterias heterótrofas. Su fuente de captación de carbono son sustancias complejas orgánicas, que estas a veces se subdividen en las fotoheterótrofas y en las quimioheterótrofas. En las fotoheterótrofas usan como fuente de energía a la luz. Por ejemplo, las bacterias del azufre, las bacterias verdes, las bacterias de las algas. Tenemos a las quimioautótrofas. Estos compuestos usan compuestos orgánicos como fuente de energía. Por ejemplo, la mayoría de las bacterias, ¿no? Ahora, vamos a hablar de las bacterias sulfato-reductoras. ¿Qué son las bacterias sulfato-reductoras? Son las procariotas que tienen sus funciones en ambientes anaeróbicos. Ahora, vamos a bajar. Cumplen con una tarea de remediación medioambiental. O sea, contribuyen para la conservación del medio ambiente. También contribuyen en la biodegradación de sedimentos y suelos. Además de su importancia de su ciclo en el azufre. Conjunto de microorganismos que
Estos usan compuestos para la respiración anaeróbica. Bacterias reductoras de sulfatos. El grupo fisiológico de estos microorganismos se basa en la actualidad. Se reconoce 18 tipos de bacterias. Ahora, estos se dividen en dos grandes grupos. Las no oxidantes de acetato y las oxidantes de acetato, según Gears, colaboradores, en 1987. Ahora, el estudio a nivel mundial para su caracterización ha sido muy propenso, ¿no?, a estos estudios. O sea, es muy conocido estos estudios porque casi mundialmente ha sido caracterizado. Ahora, esto se aplica en el tratamiento de drenajes de ácido, por ejemplo, pues en una edad, ¿no? Ahora vamos a hablar de las bacterias sulfato reductoras. La reducción de sulfatos a sulfuros es otra vez catalizado por bacterias sulfato reductoras. Usan el sulfato, tetraóxido de sulfato, según Gears y colaboradores 1987. Ahora vamos a hablar de las bacterias, la PAU. Estas son responsables de la eliminación del fósforo, ¿no? Como es importante la eliminación del fósforo para una contribución mejor para la eliminación de microorganismos en el agua residual. Ahora, la evolución respecto a tus organismos heterótrofos. Estas bacterias PAU han evolucionado grandemente respecto a otras bacterias, ¿no? Como se tiene. Ahora, por ejemplo, aquí en la imagen de fondo guindo podemos ver a las nitrosomas, y en el fondo verde de la imagen en la parte superior están los acumuladores de polifosfatos. O sea, quiere decir que los fósforos lo tienen en cantidad, ¿no? Son muchos. Ahora, estas bacterias PAU tienen la capacidad de acumular ácidos, de manera que este proceso requiere de energía de glucógeno. Ahora, el selector destruye colágeno para ganar energía. Seguidamente vamos a hablar de las bacterias GAU, que son otras bacterias. En el proceso biológico, estos tienen la presencia de bacterias quimio-heterótrofas, que compite con las bacterias PAU y no acumulan polifosfato. Las bacterias GAU consumen ácido acético. Producen acetil-CoA y propionil-CoA. Esto genera gran diferencia con las PAU. Las bacterias GAU producen 75% de pHb y 25% de pHv. Las bacterias GAU en el proceso biológico. Las bacterias GAU tienen una presencia de bacterias quimioheterótrofas que compiten a su vez con las bacterias PAU. Estas no tienen la propiedad de acumular polifosfatos. Las bacterias GAU consumen el ácido acético como nutrición. Estas producen el acetil-CoA y el propionil-CoA. Esto se genera una gran diferencia, ¿no?, con las bacterias PAU. Las bacterias GAU producen 75% del pHb y el pHv. Ahora, vamos a ver el metabolismo de las GAU, que su metabolismo es similar al de las bacterias PAU. ¿Cómo así? La oxidación tanto del pHb como del pHv produce la energía necesaria para el crecimiento respectivo de cada una de estas bacterias. Ahora, emplean las técnicas FISH. ¿Para qué emplean esta técnica? Para identificar la población de bacterias GAU, según Crosetti, colaborador 2002. Ahora, la fuente de carbono, como dice, ¿no? La proliferación de bacterias GAU en sistemas EBPR. Ahora, la presencia de bacterias GAU se refleja en valores de fósforo liberado. Podemos apreciar tres gráficas de las bacterias, ¿no?, GAU. En las imágenes rojas guindo vemos las bacterias, los nitrosomas,
En el fondo verde se ven los polifosfatos. Y en la tercera imagen está también un tipo de bacterias GAO. Ahora vamos a escribir. En la tabla 2.1 vemos los compuestos azufrados con sus respectivos estados de oxidación y compuestos donadores de electrones utilizados por las bacterias sulfato reductoras, BCR. Ahora, están los estados de oxidación de los compuestos azufrados. A un lado está el compuesto y al otro lado está el estado de oxidación. Tenemos el azufre orgánico, el RuSH, un estado de oxidación de -2. El sulfuro de hidrógeno, estado de oxidación de -2. El azufre elemental, SO0, estado de oxidación 0. El tiosulfato, SO2O3, con +2. El tetranionato, SO4O6,2, con su estado de oxidación +2,5. El dióxido de azufre, SO2, con +4. El sulfito, SO3, con estado de oxidación +4. El trióxido de azufre, con SO3 con estado de oxidación +6. Y el sulfato, SO4, con estado de oxidación +6. Ahora, los donadores de electrones. Tenemos el hidrógeno, el lactato, el piruvato, está también el etanol y otros alcoholes. Está el fumarato, el malato, la colina, el acetato, el propionato, el butirato y los ácidos grasos de cadena larga. Está también el benzoato, está también el indol y el hexadecano. Ahora vamos a escribir la tabla 2.2, que tenemos las características de varias bacterias sulfato reductoras aisladas en diferentes hábitats. Al lado derecho tenemos en la columna de organismos los nombres de las bacterias sulfato reductoras, nombre científico. Tenemos en el modo de nutrición óptimo, tenemos productos de fermentación y el hábitat. En el modo de nutrición óptimo tenemos el lactato, etanol, la fructosa, ácidos grasos saturados, el hidrógeno, CO2, sulfato y sulfito. Los productos de fermentación. Tenemos el acetato, sulfuro de hidrógeno. El hábitat. Estos se encuentran en aguas subterráneas geotermales. Ahora, tenemos como modo de dilución óptima también de la CO2, el sulfato, el sulfito. Está también el formato, el acetato, el propionato, los alcoholes varios, sulfato, sulfito y tiosulfato. Tenemos con producción de fermentación, sus productos son el CO2, el sulfuro de hidrógeno y su hábitat. Se lo podemos encontrar en aguas termales, minerales, en el depósitos de Sumcos. Ahora está también el lactato, el piruvato, el sulfato, con su producto de sulfuro de hidrógeno. Eso lo podemos encontrar en suelos, en aguas termales, digestores, anaeróbicos, depósitos de compost. También el lactato, el piruvato, el etanol, el hidrógeno más CO2, el sulfato y el tiosulfato. Está también el acetato, sulfuro de hidrógeno, estos se encuentran en un bioreactor anaeróbico. Está también el piruvato, el formato, más el acetato láctico, el sulfato. Su producto es sulfuro de hidrógeno. Estos se ubican en aguas termales en Hamchuk y las muestras de agua en una napa petrolera. Está también el piruvato, el lactato, hidrógeno, el sulfato, tiosulfato. Sus productos de fermentación son el acetato, el hidrógeno, el CO2, el sulfuro de hidrógeno y el lactato. Estas las ubicamos en el área hidrotermal de Yellowstone, en el parque de Yellowstone. Ahora tenemos los modos, la glucosa, los azúcares, los sulfuros, la cisteína. Sus productos son el acetato, el CO2, el hidrógeno y el sulfuro de hidrógeno. Estos lo podemos encontrar o ubicar en los fondos marinos a elevadas temperaturas. Puede ser en los países de Italia y en los Azores. También estamos el extracto de levadura, la peptona, la triptona, el CO2, la cisteína. Sus productos es el sulfuro de hidrógeno y el área hidrotermal marina en Obrok, África. También está la variedad de carbohidratos, productos a sulfuro de hidrógeno, y estos se encuentran en los sedimentos marinos, ¿no?
en Italia, por ejemplo, en el país de Italia. Acá de resultados obtenemos el esquema AO2, ¿no? Vemos acá en el esquema que está la municipalidad, está el tanque anaeróbico, el tanque anóxico, el tanque airado, ¿no? Y en la parte de arriba vemos la recirculación interna, ¿no? Que es muy importante en este esquema. Las conclusiones que hemos obtenido para este trabajo, con la simulación con el WES para la CEDAR, por ejemplo, hemos tenido que la modelación en el software WES nos permite tener un conocimiento del comportamiento de una petar. Esto se representa en variables físicas, tanto como biológicas, a través de datos de entrada y salida. Estos datos son proporcionados por nuestras personas, ¿no? Porque hemos buscado datos para introducir en el software para así obtener cálculos y resultados. Ahora, la comparación de normativas nacionales e internacionales. Se ha hecho esto para tener en cuenta, ¿no?, la parte legal y enmarcado en las normas para estimar la diferencia entre los porcentajes de admisibilidad que se dan en los parámetros de rutina. Por ejemplo, tenemos la DQO, la DBO, sólidos vendidos totales, fósforo, etc. Ahora, la innovación tecnológica en una petar permite abaratar los costos de operación, que a la vez mejora su eficiencia y rendimiento, ¿no? Eso es lo que estamos tratando, ¿no? Por ejemplo, con la simulación tratamos, como dicen, ¿no?, de simular procesos que se dan en una petar. Pero estos procesos también pueden ser narrados si es que se practican directamente, ¿no?, sin simular anteriormente. En este caso, entonces, cuando nosotros usamos un simulador, puede ser el WES, también puede ser, hay distintos simuladores. En este caso me escogí el WES. Nos permiten, ¿no?, obtener valores, estimar valores y así, ¿no? Tener una predisposición, un anticipado de lo que nos puede resultar, nos puede dar los valores, todo, ¿no? Los parámetros respectivos también. Ahora acá vemos las referencias bibliográficas. Por ejemplo, está la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado del año 2019, Código de Aguas, Normativa Estatal España. Ahora, la reutilización del agua ha dejado de ser un recurso marginal y se ha convertido en un derecho propio de una herramienta esencial para afrontar uno de los desafíos más generalizados que enfrentan las sociedades de nuestro tiempo: la escasez de agua. Es trascendental, ¿no? Porque ya no se puede tener de lado, ¿no? O sea, no podemos excluir como se dice, el reaprovechamiento y la reutilización de las aguas residuales. Porque, como dicen, el ambiente líquido prácticamente se está agotando en estos tiempos, ¿no? Y no todos disponen de este elemento vital. En ese caso, como es un desafío para todos, ¿no? Todos tenemos que involucrarnos para la reutilización de las aguas residuales en estos tiempos, ¿no? Doy gracias a nuestros padres que siempre están ahí para nosotros, dándonos el aliento y, como dicen, el apoyo trascendental para nosotros cumplir con nuestras metas y formarnos como profesionales, ¿no? Eso sería todo. Gracias.